te buscaré, de madrugada me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Háblale al Señor. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra nos ha sostenido, Señor, y nos sostiene. Dios les bendiga a cada uno. Damos gracias al Señor de estar congregados en esta mañana. Puedas inclinar tu rostro y orar conmigo. Señor amado Dios, Padre, nos congregamos en tu nombre, Señor. La iglesia está reunida, Señor bendito. Tú eres digno de que te rindamos culto, Señor. Por lo tanto, Señor bendito Dios, Padre, levantamos nuestras manos en adoración a ti, Señor, y entregamos nuestra vida, Señor, como una alabanza, Dios, a ti, Señor. Queremos vivir, Señor, como aquellos que te alaban diariamente, Señor, con su vida, con su voz, con todo lo que hacen, Señor bendito. Que te adoran, Señor, cada momento, Señor bendito, reflejando a Cristo en sus vidas. Te rogamos, Señor amado, que te glorifiques, porque no somos más que pecadores, Dios bendito, Señor. Pero tú eres el Señor, tú eres quien nos ha salvado, tú eres quien nos ha perdonado, tú eres aún quien nos ha visto cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y has tomado nuestra vida, Señor, para ti. Te damos gracias, Señor bendito, y recibe, Señor Dios, culto en tu día, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Nada deseo fuera de ti. ¿Te has detenido algún momento, queriendo o sin querer, a ver cómo prosperan en las riquezas y en la salud aquellos que están lejos de Dios? Aquellos que se entregan aún al pecado, sean religiosos o no. Te has llenado de envidia y has sentido que Dios permite todo esto para ellos, y para ti que le buscas de todo corazón. Las cosas son distintas, aún es difícil llegar a fin de mes, es difícil aún poder ver que tu salud está completa. Bueno, esto es lo que sucedió al autor del Salmo 73, y lo expone Dios
en medio de su ofuscación, en medio de su confusión, como cualquiera de nosotros podría haber tenido un momento así o posiblemente lo tiene. Conozcamos un poco del autor del Salmo 73. Según Matthew Henry y también algunos comentarios como en el siglo XXI, este Salmo 73 y los 10 siguientes salmos pertenecen a Asaf. Asaf era un principal director de música del santuario. Asaf era descendiente de Gerson, hijo de Leví, y estaba designado por los levitas más importantes como uno de los principales cantores y cimbalistas. Cuando el arca fue trasladada a Jerusalén, ese era el lugar que ocupaba Asaf. David también lo designó como director del coro para el culto. Él, como uno de los principales músicos en la época de David, cantor y cimbalista. Cuando hablamos de címbalos, tenemos que pensar en unos pequeños platos que el músico iba golpeando para continuar o para acompañar el canto y acompañar la música, como unos pequeños platos que iban siendo golpeados, o con las dos manos, o posiblemente con una. Pero el Salmo 73:1 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Por un momento el músico Asaf, como decía en la introducción, tuvo envidia sobre aquellos que están prosperando en sus caminos y aún su salud parece algo completa, y viendo todo esto se comparó a sí mismo, sabiendo que la vida para él era distinta y realmente sacrificial, esforzada, y no tenía nada completo. Sin embargo, esta envidia es expuesta en la palabra del Señor para que sepamos que simplemente somos hombres. Aquí alguien escogido por Dios en medio de los levitas, siendo un hombre escogido por Dios para hacer música en medio del templo, en medio de su adoración. Es un hombre que está a punto de resbalar en un momento de su vida, viendo que las cosas son distintas para aquellos que perseveran en el mal. Vuelvo a leer el versículo 1, 2 y 3. Ciertamente, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Continúa el Salmo 73 y dice: porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados en el mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y yo, que hago el bien, diría Asaf,
Y yo que hago el bien, mientras tanto que los otros aún levantan el nombre del Señor, aún están en contra de Él, son impíos, entregados a su pecado. Y yo, haciendo el bien, vivo algo tan distinto. Versículo 15 y 16. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo para mí. Qué difícil situación para uno que cree haberse acercado a Dios de todo corazón, que en verdad lo hizo, que pudo reconocer al Señor como su Salvador, que pudo reconocer que el bien y la misericordia vienen de Dios, y se aferró a hacer que su Dios pueda ser glorificado a través de guardar los mandamientos, y de repente sube en el corazón, en este caso de Asaf, la envidia por los pecadores que parece que tienen todo bien. Pero hay una forma real, hay una forma verdadera de ver las cosas. Y solo Dios ve la verdad de las cosas. Solo Dios tiene un concepto de la verdad de las cosas. Así como todo lo que brilla no es oro, no toda calma ni comodidad viene de parte de Dios para el hombre. Así también como alguno creería que el prosperar en sus caminos, como predican los herejes, solo prosperidad y beneficio para el hombre, tampoco toda prosperidad viene de parte de Dios para el bien del hombre. El versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El acercarse a Dios de parte de Asaf, el rendirse delante del Señor, el estar en su presencia, le permitió abrir los ojos y comprender el fin de los pecadores, el fin de los malos. El versículo 18 dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Es como que Asaf está entendiendo, no importa que los demás puedan vivir como si aún la salud les sobraría y el dinero abundase por todas partes. Si siguen en su pecado y en su impiedad, entonces simplemente es como si Dios hubiera permitido que haya un resbalador en medio de todos sus beneficios, en todas las bondades que ellos ven en su vida, porque al fin estarán cayendo en asolamientos, en sufrimiento, estarán abandonados por Dios. Asaf no está declarando que solamente aquellos que son ricos están en esta situación, sino que está comparando a los pecadores que son ricos, a los pecadores que están abundando tanto en bienes como en salud. Pero en medio de lo que él es conflictuado en su corazón, se da cuenta que mientras tanto que el pecado sea pecado en la vida de las personas, solamente será como un espejismo lo que están viviendo. Porque es Dios mismo el que ha puesto como si fuera un resbalador para que ellos sean condenados y caigan en sufrimiento. Otra vez dice el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Versículo 19, como han sido asolados, de repente perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño, versículo 20, del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Por un momento, Asaf, después de haber entrado en el santuario,
acercándose a la presencia de Dios y entendiendo el fin de los pecadores, puede darse cuenta que el mismo Señor no mirará con los ojos que nosotros miramos. Es tan triste esto en el Sanedrín, en medio de la sinagoga. Estaban ahí los líderes de la iglesia, pero estos líderes de la iglesia normalmente eran escogidos por su riqueza. Y estos hombres ricos, judíos, podían no ser gente entregada realmente, pero no podían ser parte del Sanedrín si no tenían evidencia de prosperidad en su vida. Hoy día algunos de nosotros estamos creyendo que la prosperidad material es la bendición principal de Dios. Pero mientras tanto que los herejes siguen predicando que la prosperidad es el fin del hombre, el Señor está hablando de salvación. Porque ¿de qué le serviría al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Si el Señor ha prosperado tus caminos, entonces sé mucho más fiel aún, porque en medio de su misericordia ha derramado sobre ti algunos dones. Pero si eres cualquier hombre mortal, como cada uno de nosotros, y simplemente vives en una necesidad general, o aún disfrutas de algunos beneficios, pero ves que nada sobra en tu vida, es tiempo que tanto unos como otros, aquellos que estén abundando o aquellos que estén en escasez, puedan rendirse al Señor, porque el fin de los malos es simplemente algo que está preparado. El impío será condenado porque solamente provoca la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre los pecadores todos los días de su vida. La ira de Dios vendrá en el juicio para el día de la ira, y la ira eterna será el infierno. Así que no permitas que nadie te enseñe que el secreto de la abundancia está en medio del cristianismo, en medio de la iglesia. Porque Asaf mismo nos está mostrando que él, siendo parte del cuerpo de los levitas en el templo y siendo un músico principal en medio de ellos, podía verse como una persona que era común y corriente, que podía pasar necesidad y que aún su salud no estaba completa. Pero aquellos que abundaban en todo y estaban lejos de Dios, estaban simplemente siendo preparados para la ira de Dios. No hablamos entonces de que el tener sea un pecado, sino de que aún teniendo o no teniendo estemos apartados del Señor. Pero cuando el Señor nos llame a cada uno de nosotros a juicio, como dice el versículo 20, Él menospreciará la apariencia de cada uno. Él menospreciará la apariencia de cada uno. Porque no por apariencia delante del Señor podremos mostrar nuestra consagración. No se verá nuestra conversión por nuestra apariencia. Porque Dios pesa el corazón de cada uno de los hombres y sabe quién es el que es suyo. El Señor conoce sus ovejas. El versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Al entender que había equivocado su mirada, que había equivocado su sentir, que había equivocado aún sus pensamientos, creyendo que los que están sin Dios, aún en los beneficios que ven en su vida, están mejor que él mismo, él pudo entender, acercándose a Dios, que en todo el Señor le había permitido acercarse a él, que el Señor le había permitido
tener la revelación de que el mismo Dios es su Salvador. Versículo 23, repito, con todo yo siempre estuve contigo. Y el estar con Dios es una obra de Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El fin de los malos, el fin de los buenos. Asaf entendió, entrando en la presencia del Señor, acercándose al santuario, entendió el fin de los malos y el fin de aquellos que hemos sido justificados por Cristo, justificados por el Señor. Pero vengamos a la porción escogida en esta mañana para poder deleitarnos en el Señor y en su palabra y tratar de buscar si realmente nuestra vida es como la vida de Asaf, que a pesar de algún momento dudar o tener temor o algún momento estar confundidos, hemos podido y podemos hoy otra vez ver a nuestro Dios presente en medio de lo que nosotros vivimos. Versículo 25 al 28, versículo 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Oh Dios maravilloso eres tú. Quiero que nos concentremos en esta parte. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Asaf tenía clara la realidad de que fuera de Dios, de aquel Dios de la Biblia, no hay otro Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Solo el Señor está sentado en el trono del cielo. Solo el Señor gobierna sobre toda la creación. Solo Dios gobierna sobre todo el universo. Y Asaf podía acercarse a Dios mirando hacia el cielo, levantando los ojos al cielo y sabiendo que Dios está ahí y le está escuchando. En medio de un mundo como el de hoy, en tremendas circunstancias, en tremendas dificultades, en medio de las religiones que tienen ídolos y aún cristianos que han hecho de una madera, un estuco o algún metal su ídolo, tú y yo tenemos la esperanza de levantar los ojos al cielo en medio de todo y saber que el Señor está ahí y Él escucha a los creyentes, Él escucha a sus hijos. Un Dios que tiene problemas con el pecado. Un Dios que no alimenta la codicia de los hombres ni el amor al dinero. Un Dios que no se acomoda a las pasiones y deseos de los hombres. Un Dios que está en los cielos, el Dios de la Biblia. A ese Dios
Asaf ha visto a ese Dios, lo ha visto como su confianza, su esperanza. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? La pregunta para ti es si tú tienes a Dios y puedes levantar los ojos en medio de tus circunstancias y decirle: Dios, aquí estoy yo, pidiéndote misericordia, pidiéndote de tu gracia, pidiéndote sanidad. Si tú puedes levantar tus ojos al cielo y estás seguro de que el Señor está ahí para ti y escuchando tu voz, es porque le has entregado tu vida a Jesucristo, porque te has entregado de tal manera que ni el mundo ni el pecado reinan sobre ti, sino el Señor. El fruto de la salvación sigue siendo la santidad. El fruto de la salvación sigue siendo la santidad. Jamás las obras salvarán, pero si eres salvo, entonces tus obras gritarán que lo es. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice: y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Ay de aquellos que no tienen donde levantar sus ojos en medio de sus circunstancias. Hay de aquellos que están enseñando que tú lo puedes. Hay de aquellos que están dándose ejemplo como que yo hice esto o hice aquello y yo creo en mí y tú crees en ti. Hay de aquellos que aún en la soledad, después de enseñar a los hombres que pueden creer en sí mismos y confiar en sus fortalezas, habilidades y dones, se miran solos al espejo después del engaño y se dicen a sí mismos que sí lo pueden, pero en lo más profundo de su ser saben que ni siquiera tienen un día de vida en sus manos, porque así como dice la Escritura, podremos hacer planes pero nunca sin decir: si Dios quiere, si Dios quiere. Si alguien tiene a Dios en los cielos y puede levantar sus ojos, entonces pone toda su confianza en Él y depende de Él. Pero el que está mirándose a sí mismo como aquel autor o aquel que puede proclamar aún para que su realidad sea distinta, aquel que puede mentalizarse y decir con su boca algo para que sea co-creado, como si el mismo Creador estaría en pacto con nosotros para que nuestra boca y nuestra mente produzca una diferencia en la realidad. Entonces no tienen un Dios en los cielos y tendrán que confiar en sí mismos hoy en medio de la ira, y tendrán que confiar en sí mismos en el día del juicio. Y quedarán expuestos por la eternidad al infierno eterno. Porque solo aquel que vive confiando en Dios hoy podrá ver la eternidad en Cristo Jesús y disfrutará de ella. Pero no existe posibilidad para aquel que sigue en su impiedad y sigue en su pecado y todavía quiere levantar los ojos al cielo como si fuera alguien perdonado por Dios, cambiado por Dios, cuando no es la verdad. No se puede seguir predicando sobre Cristo Jesús, sobre Dios mismo y sobre la propia cruz, diciéndole a la iglesia que puede seguir entregada a su pecado y que verá la misericordia del Señor. Asaf podía levantar los ojos al cielo y encontrar a Dios. Tú puedes hacerlo. Tu pecado no te condena. Pero si realmente tienes paz con Dios, es por medio de Jesucristo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Asaf, después de ese momento de envidia, ese momento de error en su propia mente, al encontrarse otra vez con su Dios, entendió que la riqueza verdadera era el mismo Dios.
que teniendo a Dios en verdad lo tenía todo. Pero no solamente la esperanza de vida eterna y un Dios que te escucha hoy, como alguien diría, sino con la certeza de que la perla de gran precio, que el tesoro más grande, sigue siendo Dios mismo en esta tierra, porque sin Dios no hay salvación, porque sin Dios no hay salvación. La misma revelación de Dios para Sara la tendría muchos años después el apóstol Juan. Y en primera de Juan 2:15, Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan diría: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh Dios, que cada uno de nosotros tenga a Dios presente y tenga donde levantar sus ojos en medio de la angustia y del temor, pero que también en esta tierra no tenga mayor tesoro que su persona, que su presencia, Dios mismo para ti, la perla de gran precio. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice Asaf. Mi carne y mi corazón desfallecen. Así como nosotros, el salmista es sincero en su realidad, en medio de sus circunstancias que son duras. Así también nosotros podemos decir que sí, llegamos a un momento como hoy, donde algunos tenemos temor, donde algunos estamos quebrados por la situación. Y vemos aún algún momento las cosas sin ninguna esperanza. Mi carne y mi corazón desfallecen. Pero así como el Salmo 56:3, que dice: en el día que temo yo en ti confío. Asaf pone su confianza en Dios. Y así continúa el versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh Dios bendito, ¿dónde podríamos buscar fortaleza sino en Él? ¿Dónde podríamos buscar sustento en medio de las pruebas sino en Dios? ¿Te has cansado? ¿Te has cansado de estar pensando en las soluciones? ¿Te has cansado aún en tratar de conseguir con tu mente algo que hacer para que cambie esta situación de una vez? Claro que sí. Más de uno de nosotros está sufriendo, está pendiente de todo y está esperando alguna cosa que pueda darle esperanza. Pero nada en este mundo nos puede dar esperanza porque no tiene el poder sobre las circunstancias, pero mi Dios tiene poder sobre las circunstancias. El apóstol Pablo estaba preso y la iglesia estaba orando por él y él dijo: gracias porque están orando por mí, porque sea vivo o muerto saldré de la cárcel, porque sea vivo o muerto seré liberado. El creyente tiene esperanza, no solamente en que las puertas se abran y uno salga, sino que aún, o vivo o muerto, la libertad del creyente estará siempre a mano porque tiene su libertador, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mi porción es Dios para siempre. Mi porción es Dios para siempre. Oh Dios. La esperanza está en Dios, porque viviremos eternamente con Él. Y hoy mismo su presencia está con nosotros. El que teme al Señor, el que ama al Señor, tiene al Señor mismo
reinando en su vida. Versículo 27. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El salmista Asaf solamente recuerda una realidad que Dios ha establecido. Fuera de Dios no hay nada. Pero aún esto es peor, porque aquel que se olvida de Dios no tendrá esperanza, porque no podrá levantar sus ojos y tener a Dios a quien le escuche. Y no podrá tener un tesoro que pueda ser tan sólido en esta tierra como Dios mismo. Podremos perderlo todo, pero los que tenemos a Dios hoy no perdemos lo más importante. Él sigue siendo el rey de mi vida. Él sigue siendo el proveedor de mi alma. Y Él sigue siendo el salvador de mi vida y el dueño de mi eternidad. Versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Tú también te sientes como olvidado de Dios. Tú también te sientes como olvidado de Dios. Recuerda que si nunca has hecho de Dios tu Salvador y tu Señor, eres tú el que decidió estar lejos de Él. Recuerda que si tú nunca has hecho de Dios tu Señor y tu Salvador, y has preferido el mundo, el pecado, has preferido la aprobación de la sociedad, has preferido el contentar a los que te rodean y no a nuestro mismo Dios como tu verdadero tesoro, como el rey de tu vida, entonces tú le has dejado. Tú le has dejado. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oh Dios, qué tan equivocados podemos haber vivido esperando aún que los que nos rodean conozcan un día a Dios por sí mismos. El Señor tomó siempre vidas para ser conocido. Utilizó personas para ser predicado. Y es Dios el que te utilizará a ti si te rindes a Él, para que otros escuchen su evangelio, el evangelio de nuestra salvación. Pero lejos de Dios no podremos hacer nada, ni salvarnos, ni ser instrumentos para la salvación de otros. Pero en cuanto a mí, versículo 28, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. No entiendo ni aún puedo saber dónde has puesto tu confianza en todos estos años. ¿Dónde estaba tu confianza? Puede ser que en alguna relación con alguien que podía traerte beneficios. Puede ser en algún negocio que tú mismo proyectaste. Puede ser simplemente en el acumular bienes o dinero. Puede ser aún en una propiedad, en un bien, donde has puesto tu esperanza y tu seguro de vida. Pero Dios es bueno, porque ha permitido que todo eso perezca en nuestra mente y sepamos que no importa lo que tengamos ni cuánto tengamos en el banco, nada podrá librarnos sino Dios mismo. Haz del Señor tu Salvador. Haz del Señor tu
Señor, aquel Señor sobre tu vida, porque solo en Él hay esperanza. Pero no solamente hoy, sino aún si esto va a pasar, aún en tiempos de paz, aún en tiempos de tranquilidad, aún en tiempos de prosperidad y salud, sigue siendo Dios tu esperanza, porque ni siquiera un día tienes en tus manos. Oh Dios bendito. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Oh Dios mío, que no salgamos de aquí, de este tiempo, que no salgamos iguales, que no volvamos como el perro a su vómito, todavía entregándonos a la corrupción, al pecado, que podamos salir de aquí vivos y podamos estar entregados al Señor de todo nuestro corazón. Asaf tuvo que luchar contra su necedad, y entendió que el tesoro verdadero está en Dios. Tuvo que luchar contra su necedad y entendió que la seguridad única está en Él. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en este momento? Yo te ruego, como si Dios mismo rogase, reconcíliate con Dios. Yo te ruego como si Dios mismo rogase, reconcíliate con Dios. Y si has decidido esto, entonces cierra tus ojos, levanta tus manos delante del Señor y ora conmigo. Señor, perdóname por haber caminado tan lejos de ti, haciendo de esta vida mi tesoro y creyendo que en mí estaba la fortaleza y el poder para lograrlo todo. Hoy decido rendirme a ti, humillarme a tus pies. Te ruego que me recibas como a uno de tus hijos, que de aquí en adelante seas tú mi único deseo en la tierra y te busque de todo corazón. Y que cada vez que levante mis ojos a los cielos, ahí estés tú escuchando mi clamor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Dios bendiga sus vidas. Estamos orando por cada uno, estamos orando constantemente para que el bien y la misericordia te alcancen. Pero esto no es sin decidir abandonar el mundo y el pecado y hacer de Dios el Señor de tu vida. Dios les bendiga a todos. Sigamos clamando al Señor. Pero ahora que tenemos paz con Dios, ahora que hemos decidido por Él, entonces ahora sí Él escuchará nuestra oración. Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.